Yidam se puso nervioso al ser enfrentado por el alfa. Quería decirle muchas cosas y este solo dijo que estaba de acuerdo con lo que escribió en el papel, pero que tenía curiosidad por saber el cambio de opinión del pelinegro. ¿Acaso ahora estaba interesado en hacer esas cosas con él? El Omega dijo que no lo comparase con él, aunque al ver que podía malinterpretarse, se retractó. Sin embargo, Sang-woo lo acorraló y dijo que, en cambio, a él sí le gustaba hacerlo, y como decía en sus condiciones, empezaría a cumplir con lo acordado porque el resto del mes estaría ocupado. Así ambos lo hicieron como conejos, aunque la mente de Yidam vagaba en lo que le había comentado Dae-jung, su vecino. No sabía si realmente su esposo era tan malo como decían, y por la falta de concentración, el castaño lo regañó, llamándolo cariño para hacer avergonzar al mayor. Cuando terminaron de hacerlo, se pusieron a limpiar la habitación por el desastre que hicieron. El pelinegro estaba trapeando el piso y dudando si debía o no preguntar al contrario sobre los rumores que había sobre él. No es como si con su confirmación se pudiera divorciar. Una noche tuvieron una cena con sus compañeros de facultad, bebiendo sin parar, y Yidam estaba aliviado de haber preguntado a su esposo sobre los rumores, pues todos actuaban como si realmente no hubiera estos. Quizás su vecino estaba equivocado. Debido a sus compañeras es que fue obligado a beber de más y expulsó todo en el baño, quedándose en el cubículo cuando escuchó a otros chicos entrar al baño, quienes platicaron sobre los rumores de Sang-woo. El chico que se había caído estaba esperando el bebé del castaño, y criticaron que parecía un animal por no usar protección y evitar esos casos. Una vez salieron del baño, el Omega lavó sus manos mientras pensaba en que todo el mundo fingía no saber nada, pero para él, el menor no parecía ser ese tipo de persona. Al final solo quería creer en él. Al salir del baño se topó con quien tanto pensaba, asustándose. El alfa solo había ido a buscarle para invitarlo a comer helado. Mientras caminaban por las calles oscuras, el alfa le cuestionó desde hacía cuánto era amigo de esas chicas, a lo que Yidam negó que fueran sus amigas, solo se juntó con ellas porque conocían al resto de estudiantes. Él no tenía tiempo para hacer amigos. Ante esto Sang-woo reaccionó sombríamente. Al parecer estaba algo celoso porque el mayor se acercara a otros. Cambiando de conversación, el castaño dijo que creía saber una forma de disminuir el contacto físico para cumplir con la cuota de puntos. Parecía ser que si ambos estaban ebrios, los puntos que obtenían eran mayores. No obstante, para evitar que el menor quisiera hacerlo, se mantuvo en un solo pie para probarle que estaba sobrio. Sin embargo, se tropezó y para no caer, se aferró a él, dejando su rostro sobre la entrepierna del menor, al cual le sacó una sonrisa y dijo que debían comprobar su teoría de hacerlo ebrios. Así lo llevó por una calle oscura para poder acorralarlo contra un poste de luz y besarlo intensamente, perdiéndose los dos en los labios del contrario e ignorando por completo que alguien más estaba viéndolos. Aquella persona había tomado una foto de la situación. Yidam se encontraba en el gimnasio, pensando sobre aquel día. Después de todo, los puntos que consiguieron por el beso habían sido los mismos que cuando estaban sobrios, y se decidió por averiguar la verdad detrás de los rumores. Por eso fue que le preguntó a Dae-jung dónde se enteró de los rumores. Este solo dijo que se había enterado por un desconocido mientras estaba por la universidad, pero le ayudaría a averiguar más. El Omega se conmovió tanto por la ayuda que le brindaría que lo abrazó emocionado, aunque fue apartado por el contrario. No quería que crearan rumores extraños sobre ambos. Se distrajeron al escuchar cómo otros alumnos hablaban sobre Sang-woo y el moreno no tardó en acercarse para intimidarlos y así le contaran todo. Aquello funcionó y recopilaron mucha información. Al parecer siempre estaba metido un tal Lee Jung-il. No obstante eso lo averiguarían luego y se despidieron. Solo que Yidam sin querer se encontró con aquel chico que mencionaban y se escondió para escuchar lo que decía. Este se encargó de decir más rumores sobre su esposo, por eso decidió grabarlo para tener pruebas. Antes de poder hacerlo, escuchó como una amiga del tal Jung-il decía que todo lo que éste hablaba eran puras mentiras, el cual se defendió con que solo lo decoraba un poco. Además, su objetivo era que hablaran sobre lo malo que era Sang-woo. El Omega no entendía cómo ese sujeto lo tomaba como una broma cuando lastimaba a alguien, y antes de poder grabar algo, fue atrapado por aquel chico, el cual lo llevó hasta un callejón para enfrentarlo, negando que él fuera el que difundía rumores y que no tenía ninguna prueba, además de que todos se divertían con lo que se decía y no le interesaba lo que le pasara al castaño. Esto molestó a Yidam, quien le reclamó por ser tan malvado, pero el otro solo lo empujó, y los amigos del chismoso quisieron detenerlo, provocando que casi Jung-il golpeara a su amiga.
Sin embargo, fue detenido a tiempo por el Omega, quien le dijo que él sabía que Sung-woo no era así, y casi es golpeado si es que no hubiera aparecido el Alfa, pateando al sujeto para hacerlo caer. Ya en su dormitorio, el castaño curó el rostro del mayor, solo que estaba tan callado que puso nervioso al Omega. Él no había creído los rumores y se lo dijo, confiaba en él. No obstante, el menor dijo que aún tenía malos pensamientos, confundiendo a Ji-dam y aprovechando en manosearlo un poco. El pelinegro no se lo permitió y lo empujó antes de irse a la tienda, dejando a Sang-woo pensativo por lo que había escuchado de Su-hyun. Confiaba en él y esto hizo que se sonrojara. Pasó una semana y felizmente los rumores fueron desapareciendo, aunque el Omega tenía una nueva preocupación cuando su esposo le dijo que él no era una buena persona y quería saber a qué se refería con eso. Ji-dam, Dae-yoon y Sung-woo llegaron a un orfanato para cumplir con sus horas de servicio voluntario que exigía la universidad. El Omega conocía a los encargados y por eso ahora tenían que limpiar, además de cuidar a 4 niños. Para el moreno no era difícil porque él tenía 3 hermanos pequeños, y al saber esto por parte del pelinegro, el Alfa se puso algo celoso y le preguntó más sobre él, enterándose de que llamaba tíos a sus padres adoptivos, porque luego de que su hermano adoptivo desviviera, no podía seguir llamándolos sus padres, más con todo lo que hablaban mal de él los conocidos de su familia, diciendo que intentaba reemplazar a su hermano y aprovecharse de la situación. Ahora agradecía a Sung-woo por ayudarle a cumplir el sueño de su hermano, que era entrar a la universidad, y que aprendió que a veces habían rumores sin fundamento, por eso confiaba en él. Debido a esto, el Alfa se sonrojó e iba a decirle algo, pero fue interrumpido por el compañero de Dae-yoon, llamado Hyun-jin. Minutos después, este último y el moreno estaban limpiando juntos, pero no tardaron en pelear como era costumbre, siendo observados por la pareja casada. Se pusieron a jugar con una de las niñas a la familia. Ji-dam era el padre, la pequeña era la esposa y el Alfa sería el perro. Así se pusieron a jugar hasta que la menor y el pelinegro se subieron sobre Sang-woo para montarlo como si fuera un tren. La encargada llegó con bocadillos y la pequeña corrió a por ellos, dejando al Omega cayéndose sobre el castaño, siendo visto por sus amigos y avergonzando a ambos. Más tarde tuvieron que organizar algunas cosas del almacén y allí Dae-yoon cuestionó a Ji-dam sobre si salía con el castaño, lo que fue negado de inmediato, aunque por la fría mirada que Sang-woo les lanzaba hizo dudar a su vecino. Ante el acercamiento sospechoso del moreno con el pelinegro, Hyun-jin se puso celoso y les ordenó hacer otras cosas para que se separaran. Por ello Ji-dam intentó bajar unos costales de tierra, pero al hacerlo casi le caen otros encima, lo que fue impedido por su esposo, quien sostuvo con fuerza el estante haciéndose un corte en la mano y antebrazo. Así fue que terminaron en el hospital. El Omega lloraba por la preocupación, pero el menor le tomó poca importancia y consoló al mayor antes de ser interrumpidos por Dae-yoon. Debían estar en silencio al estar en ese lugar. Sin embargo, Sung-woo dijo que el anciano de la cama de al lado no podía oírlos, quitándole preocupación. Nuevamente estando solos, el Alfa le comentó que faltaba poco para que terminara el mes, y como estaría hospitalizado por 5 días, debían cumplir con la cuota de puntos. Le dio a elegir entre hacerlo en la cama de hospital o al aire libre, lo que los llevó a hacerlo ahí mismo, intentando no hacer mucho ruido. No obstante, pronto la enfermera llegó a hacer una ronda, por lo que el menor cubrió a ambos con las mantas y la chica no logró percatarse de lo que pasaba. Una vez cerró las cortinas y pasó a la otra cama, no demoraron en empezar a hacerlo sin hacer mucho ruido. 5 días después, el Omega seguía molesto con Sang-woo debido a lo que habían hecho en el hospital, pero para el castaño Su-hyun era muy lindo cuando lo hacían. Mientras discutían, fueron interrumpidos por su compañera de clase, quien preocupada le mostró al Alfa una foto que había sido subida al foro universitario. Era del beso que se había dado con su esposo luego de la cena con sus compañeros de facultad. Pronto llegó Yoon-gil, quien se burló tanto del Alfa como del Omega, preguntando al castaño si es que era verdad que hacerlo con un Omega hombre era tan delicioso como decían, acercándose a susurrarle que si le dejaba hacerlo con Ji-dam, borraría el post, por lo que ya harto de sus provocaciones, Sang-woo no dudó en golpearle la cara. El pelinegro le detuvo que siguiera golpeándolo, por más que el sujeto tonto seguía diciendo pestes de los Omegas, que eran unos fáciles y animales en celo cuando veían una banana. Sin embargo, la pareja y su compañera decidieron irse, dejándolo gritar como loquito, llamando la atención de alguien en especial, Hyun-jin, quien no se limitó a golpearlo con su laptop. Él no era alguien con quien meterse, y así lo supo Yoon-gil.
Incluso le dijo qué leyes había incumplido por revelar el género de otra persona, por invadir la privacidad, difundir información falsa y más. A él solo le pondrían una multa por asalto y aprovecharía en darle una golpiza para que valiera la pena pagarla, solo que fue detenido a tiempo por Dae-jun. En una cafetería, Ji-dam agradeció a Hyun-jin por la ayuda, pero él le quitó importancia. Realmente se lo merecía ese sujeto por todas las tonterías que dijo, diciéndole que se ocupara de sus problemas antes de agradecerle. Refiriéndose a la foto que andaba circulando, realmente el rubio parecía tener problemas de ira, y cuando el pelinegro estaba por irse, lo detuvo, preguntándole algo. Por otra parte, Jong-il había vuelto al lugar donde le dieron la paliza para buscar su móvil, escuchando cómo otros estudiantes se burlaban de lo que le pasó y enfureciendo porque ahora no hablaban de Sang-woo, sino de él. Escuchó como alguien lo llamaba y era el Castaño, quien le mostró su móvil perdido, pidiendo que respondiera sus preguntas a cambio de devolvérselo. Al revisar el móvil notó que tenía muchas fotos suyas, le preguntó sobre ello y el chico respondió que alguien más le pasaba esas fotos, que él no las tomaba. En ese instante le llegó un video nuevo del desconocido. Era un video del dormitorio del Alfa. Se le veía en ropa interior, así que le advirtió que podía denunciarlo por tener ese tipo de cosas, y la policía no creería la excusa de que solo lo recibía de alguien más. No solo eso, si los demás se enteraban sería el chisme de la facultad. Ya en su habitación, Sang-woo estaba viendo el video donde incluso grabaron cuando tuvo intimidad con el Omega, pero apagó el móvil cuando Soo-hyun llegó de haber puesto la denuncia a la policía sobre la foto del beso. No obstante, el Alfa estaba algo cabizbajo. No quería contarle del video al pelinegro y le propuso dormir fuera de los dormitorios, por lo que el mayor pensó que quizá era por el hostigamiento de las fotos que estaba nervioso. Ofreció hacer el trámite para que él durmiera fuera de la universidad, pero el Castaño pidió que lo acompañara, y así terminaron en un hotel de lujo, donde incluso estando allí, el Alfa parecía preocupado y para ayudarlo con el mal humor, recordó que su suegro le dio unos bombones para que le diera a su Alfa, solo que no le dijera que eran de su parte. Por ello le dio de comer uno y comió otro él. Pero Sang-woo se dio cuenta a tiempo de que aquel chocolate tenía algo para ponerlos calientes e intentó detener que el Omega lo comiera, aunque fue muy tarde para ello. Sin embargo, para Ji-dam aquello no tenía sentido, su suegro no podía haberle hecho eso, a lo que el Alfa le contradijo, pues sus dos hermanos mayores eran unos locos por el trabajo y él era el único casado, así que su padre quería nietos sí o sí. La sustancia en los bombones era especialmente para alfas, pero no sabían el efecto que tendrían en el mayor, el cual no tardó en caer al suelo, temblando y sintiendo mucho calor. Horas más tarde seguían dándolo todo hasta que al pelinegro se le pasara el efecto, pero estaba tan mal que alucinó que el Alfa tenía un gemelo, y lo hacía con los dos a la vez, además que le había dicho al Castaño que estaba bien hacerlo sin protección. En definitiva, estaba fuera de sí. A la mañana siguiente despertó confundido por lo que pasó, y al recordar todo se escondió con las mantas mientras escuchaba de Sang-woo que Jong-il se había tomado un descanso académico. Seguro se asustó por la denuncia que le puso Soo-hyun. Como las vacaciones universitarias eran pronto, el Alfa dijo que sería bueno ir al ejército. Así el Omega no tendría que lidiar con él. Sin embargo, para el mayor eso no era tan bueno. Lo ponía triste y pudo recordar que se había confesado al Castaño la noche anterior. En un flashback vemos lo que pasó realmente esa noche, donde el Omega se opuso a que el menor no terminara dentro, y así lo hicieron hasta que el Castaño se cansó, el cual se arrepintió por no controlarse, y debido a lo satisfecho que estaba Soo-hyun, logró calentarse de nuevo y por ello decidió tomar una ducha. No obstante, para Ji-dam fue confuso cuando vio que el clon de su Alfa quiso seguir tomándolo, el cual le dijo que sabía bien que el mayor no quería tomar las pastillas anticonceptivas, y en ese instante apareció el verdadero Sang-woo con la medicina, solo que el pelinegro le rogó para que lo hicieran de nuevo, y aún con los efectos de los chocolates adulterados, es que sintió como era tomado por sus dos alfas. Cuando el Castaño despertó, vio dormir tranquilamente al Omega antes de ser interrumpido por una llamada. Era de su secretario, al cual le preguntó si ya había localizado a cierta persona y quién era. Además, dijo que pediría un poco más de tiempo para poder ir al servicio militar antes de colgar. El mayor seguía dormido, y Sang-woo le pidió que solamente lo esperara un poco más. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.